Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Hoy, como todos los lunes, tenemos nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Hoy vengo a hablarles del libro de Hechos, pero antes, mis hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro para orar y poner este estudio en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, Dios eterno, yo te doy gracias, Señor. Gracias por la vida, gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de llevar tu palabra, Señor. Te pido que seas tú tomando el control, Señor, de este estudio bíblico. También te pido, Señor, que este estudio quede gestado en el corazón de todos aquellos que lo van a escuchar. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les dije anteriormente, mis hermanos, hoy vengo a hablarles del libro de Hechos. Este libro contiene 28 capítulos y 1007 versículos. Este libro lo escribió Lucas, autor del Evangelio, que lleva su nombre. Lo escribió alrededor de los años 63-70 después de Cristo. Los libros de Lucas y Hechos constituyen casi un cuarto del Nuevo Testamento. Fue escrito cerca del año 63-70 después de Cristo. Como historiador, Lucas escribió a Teófilo, que significa amante de Dios, para relatarle lo que aconteció después de la resurrección de Jesús. Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen de las Buenas Nuevas, la continuación de los Evangelios. En el libro Lucas explicó la sorprendente expansión cristiana, quizás para legitimar la iglesia ante las autoridades civiles o para confirmar la fe de los creyentes. Lucas pudo también haberse propuesto que estos comprendieran cómo el Espíritu Santo estaba trabajando para resolver el conflicto histórico entre los gentiles y judíos. Fue escrito desde Roma. Hechos continúa relato de su evangelio, comenzando con el eventos que siguieron a la crucificación de Cristo. Su relato cubre un periodo de unos 30 años después de Cristo. Incluye un relato de la organización de la iglesia cristiana, uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizado. El propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Después de la resurrección de Jesús, el ministerio de Jesús se prolongó en la vida de la iglesia primitiva y continúa hasta el día de hoy a través de la vida de sus seguidores. Hecho es la historia de esos primeros creyentes que buscaron vivir la enseñanza de Jesús en un tiempo por medio del poder del Espíritu Santo. Su historia es nuestro ánimo. A pesar de las dificultades, la iglesia puede sobrevivir y aún florecer. Transformación, avivamiento y el crecimiento de la iglesia viene no solo por el esfuerzo humano, sino en colaboración con el Espíritu Santo. El libro abarca un periodo de 30 años de historia. Aún así, cada página está llena de detalles precisos y descripciones dramáticas. Los capítulos iniciales nos relatan cómo la iglesia comenzó a multiplicarse a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Se produjo un crecimiento dinámico a medida que el Evangelio derribó los antiguos muros culturales entre los judíos y gentiles. Luego la iglesia expandió sus testimonios geográficamente más allá de Jerusalén. Pedro y Pablo son los personajes principales en esta historia. Pedro como el ancla de los creyentes en Jerusalén y Pablo alcanzando nuevas tierras como el primer gran misionero hacia los gentiles. Hemos heredado la promesa y el mandato que Jesús primero confió a estos creyentes. El Espíritu Santo, que se muestra tan activo en el libro de Hechos, es el mismo que hoy opera
en nuestras propias historias. Por lo tanto, tengamos el celo y la fe de nuestros primeros hermanos y hermanas. Ahora es nuestro turno de ser un testigo hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Título como el segundo libro que Lucas dirigió a Teófilo. Lucas 1:13. Hecho originalmente pudo no haber tenido título alguno. Los manuscritos griegos lo titulan Hechos y muchos añaden de los apóstoles. La palabra griego traducida hecho, praseis, frecuentemente era usada para describir los logros de grandes hombres. Hecho incluye las notables figuras en los primeros años de la iglesia, especialmente Pedro, capítulo 1, versículo 12, y Pablo, capítulo 13, versículo 28. Pero el libro podría ser llamado de una manera más apropiada: los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, debido a que su obra soberana de supervisión resultó mucho más significativa que la de cualquier hombre. Fue el ministerio, la dirección, el control y la capacidad del Espíritu la que fortaleció a la iglesia y la hizo crecer en número, poder espiritual e influencia. Tema: el Espíritu Santo otorga poder del testimonio. El tema central en Hechos es el poder y el testimonio del Espíritu. Pedro y Juan afirmaron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. 4:20. Comunidad. Hechos revela una comunidad de creyentes unida, solidaria, que disfrutan no de solo de una creencia y una adoración en común, sino también de una experiencia en común, al compartir sus posiciones y asimismo unos con otros. En el capítulo 2, 4:47 y capítulo 4, 32-37. Reconciliación. A pesar de la singularidad de la comunidad fiel, surgieron los conflictos. No obstante, la iglesia tiene la intención de ser inclusiva. Judíos y gentiles. Capítulo 10, 2:48. Hasta samaritano. 4:24. Eran miembros del cuerpo de Cristo. Solamente las obras internas del Espíritu de Cristo engendra armonía y reconciliación. Persecución. El Espíritu Santo no solo le da fuerza a los creyentes para soportar la oposición y el sufrimiento, capítulo 6, 10, sino que también permite la difusión del Evangelio a pesar de la persecución. Capítulo 8, 1, 4, 11, 19, 21. El maltrato por el bien de la fe en realidad difunde el Evangelio y fortalece la fe de aquellos que sufren, confirmándolo como discípulo de Cristo. Capítulo 15, 18, 16, 4. Datos importantes del libro, escrito por Lucas, el médico amado. Lucas es el único autor gentil no judío de la Biblia. Lucas es la ciudad de Antioquía. Lucas estuvo presente con Pedro en el segundo o tercer viaje misionero, en el viaje a Roma y con Pablo en la cárcel. El versículo clave del libro describe las divisiones de las escrituras del libro, sentido y su mensaje principal. Pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Del capítulo 1 y versículo 1 al capítulo 8, versículo 4, todo sucede en Jerusalén con Pedro. A los judíos del capítulo 8, versículo 5 al capítulo 12, versículo 25, en Judea y Samaria con Felipe. A los samaritanos y del capítulo 13, versículo 1 al capítulo 28, 31, en los últimos de la tierra con Pablo a los gentiles. La fiesta de Pentecostés también se llama la fiesta de las primicias y conmemora la promulgación de la ley. Es un avivamiento desde el principio hasta el fin. Dios me los bendiga, mis hermanos. Que tengan una feliz y bendecida noche.